noches, Javerim. Estamos en el quinto capítulo de Hilhot Tefilá del Rambam, donde habíamos comenzado ya a hablar de las diferentes cosas opcionales. Estas son cosas que son muy provechosas tener cuando uno está haciendo la tefilá, pero no son obligatorias. ¿Ok? Entonces repasemos una cosa. Primero, acá el Rambam está hablando exclusivamente de reglas que atañen a la amidá, a la recitación del Shmoneh Esrei, de la amidá, de las bendiciones obligatorias a través de las cuales nosotros cumplimos nuestra obligación de rezar, no cualquier vez que uno esté rezando, diciendo verajot, no, exclusivamente la amidá. Y si vamos un segundo a la primera alajá, había dicho que hay 8 cosas que una persona debe procurar hacer cuando reza, pero si no puede hacerlas, esto no invalida la tefilá, que son estar de pie, estar en dirección a Jerusalén, tikkun haguf, es decir, estar con el cuerpo, con los pies juntos, ¿cierto? La cabeza inclinada, lo que ya habíamos descrito. Tikkun hamalbush, estar bien vestido, estar cubierto, tener la cabeza cubierta. Ya hablamos de esto, de que cómo esto se aplica tanto a los hombres como a las mujeres. Vetikun hamakom, esto era justamente donde íbamos a comenzar. Tikun hamakom, el sitio donde uno reza tiene que estar ordenado de alguna manera. Tikun hamakom ketzad, ¿cómo debe ser la disposición del lugar donde se reza? Ya'amod bemakom namuch, debe una persona estar preferiblemente en un sitio bajo, no parado en un taburete, no parado en una mesa, ¿cierto? Veyachzir panav lakotel, con la cara dirigida hacia una pared. Vetzarich liftoach halonot o ptachim keneged Yerushalayim, y debe procurar tener ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, que deilehit palel kenegdan, para rezar frente a ellas. Seneemar, pues está dicho, vekiven patijin lei bealiatei neged Jerusalén. Muchas de estas costumbres de que cuáles son, cómo rezamos, las obtenemos del libro de Daniel. El profeta Daniel, creo que es en el capítulo 6, reza, sube a su aliyá, al segundo piso de su casa, y reza de una manera particular, y muchas de nuestras costumbres de cómo rezamos las obtenemos del profeta Daniel. ¿Ok? Vekovea makom litfilato tamid, y debe una persona establecer el sitio para rezar constantemente. O sea, en lo preferible, una persona siempre debe rezar en el mismo lugar. ¿Ok? En la sinagoga, en las sinagogas viejas, en las sinagogas antiguas, esto era prácticamente determinado. O sea, la gente tenía su makom kabua, la gente poseía su asiento en la sinagoga y ahí era donde se sentaban siempre. Lo mismo, pues las personas que rezan en sus casas, especialmente Arvit o Minja o algo así, deben procurar rezar siempre en un mismo lugar. ¿Para qué? Para que haya menos distracciones. Por supuesto, si yo estoy viajando, pues esto no se puede aplicar, pero en lo preferible yo siempre debo rezar en el mismo lugar. Una persona no debe rezar en un sitio dilapidado, velola jorei betakneset, y no detrás de una sinagoga, ela imken hizir panable betakneset, a menos de que la persona torne su cara hacia la sinagoga. O sea, esto estamos hablando por fuera de la sinagoga. Una persona no debe rezar frente a una sinagoga sin entrar a ella. Ve'asur leshev betzad haomed batfilah ula'avor lefanav ad sheyarchik mimenu 400. Está prohibido sentarse
junto a una persona que, o sea, llegar y sentarse junto a una persona que está rezando o pasar frente a esta persona, a menos de que uno se distancie 4 codos, es decir, 2 metros. ¿Ok? En cuanto a tu pregunta, Marco, si hay espejos cerca, lo preferible es ciertamente no rezar frente a un espejo. ¿Ok? La mayoría de las sinagogas, la mayoría de las sinagogas tradicionalmente no tienen espejos. Yo, por ejemplo, acá en el estudio, en mi estudio, que es donde yo rezo, tengo un espejo bastante grande. Afortunadamente el espejo está en la pared occidental de mi estudio. Entonces yo pues simplemente cuando rezo pues estoy mirando en otra dirección. Pero preferible no rezar frente a un espejo. Carlos, delapidado, algo corroído, un sitio que está a punto de derrumbarse. Preguntas. Ojo, José Miguel, muy buena pregunta. Lo que está prohibido es pasar, o sea, moverse frente a una persona que está rezando. Si yo tengo una sinagoga donde están, cierto, varias filas de sillas, bueno, entonces la gente está rezando y pues la gente puede que esté en gran proximidad. Al igual pues todo el mundo comienza a rezar al mismo tiempo y esto no distrae tanto. Lo que está prohibido es pasar frente a una persona o llegar y sentarse junto a una persona que está rezando ya. ¿Ok? Pero ciertamente, o sea, arquitectónicamente la inmensa mayoría la inmensa mayoría de las sinagogas no guarda estas distancias. ¿Es necesario cubrirse con el talit? No, no es necesario. A mí es una costumbre que me gusta, es una costumbre que me permite mayor concentración. Hay comunidades que tienen que esto, o sea, que tienen cuestiones de jerarquía, de pedigrí, de quién se tapa la cabeza, quién no se tapa la cabeza. Por ejemplo, en la tradición española portuguesa, solo el rabino y el hasán de la sinagoga tienen el derecho, entre comillas, de taparse la cabeza con el talit. Otras comunidades suelen ser mucho más libres, frescas con esto, especialmente pues en la tradición ashkenazí, hasídica, y a mí en general me parece que genera cierto un espacio de intimidad, pero no es necesario. Algunos lo hacen para la amidad, otra gente, mi señora, por ejemplo, tiene la costumbre de taparse la cabeza con el talit desde Barjú, entonces ella hace todo el Shema con sus verajot hasta el final de la amidad tapada con el talit. Hay diferentes tradiciones. Diferentes tradiciones, diferentes estilos. Leonardo, la mitzvah de del talit y la mitzvah de tefilín son completamente independientes. Para, para ponerse tefilín yo no necesito talit, para ponerme talit yo no necesito tefilín. Si tengo los dos, estos se deben poner en un orden. Primero el talit, luego los tefilín. Hay un principio que se llama tadir veino tadir, tadir kodem. Entre dos cosas siempre hacemos la más frecuente primero. ¿Ok? Pero ciertamente teniendo solo talit katán puedes ponerte tefilín sin problema. No sé, Miguel, hazme esa pregunta después. Pregunta sobre esto.
Ok. Lo ya'amod b'makom gavoa shloshat tfachim. Una persona no debe rezar la midá parado en un sitio que tenga 3 puños de alto, es decir, más o menos 30 centímetros, o yoter veitpalel. Velo al gabei mitá, no me debo yo parar en una cama. Velo al gabei safsal, no me debo parar en una banqueta. Velo al gabei kisei, no me debo parar en una silla. Hayá binyan gavoa. ¿Qué pasa si hay un espacio, una construcción alta, mucho más alta de 30 centímetros? Y yeshbo arba amot al arba amot. Si tiene 2 metros por 2 metros de ancho, sheur sheur habait, que es la medida mínima de una casa, harei hu que aliyah, se considera como un segundo piso, umutar lehit palelbo, y está permitido rezar sobre él, que es, por ejemplo, el caso de la mayoría de las tevot, ¿cierto? Las bamot, en la mitad de las sinagogas, o bueno, las sinagogas ashkenazís, en el frente, hay un espacio elevado. Este espacio elevado a veces es tremendamente conspicuo. ¿Ok? Si es de 2 metros por 2 metros, especialmente, como ya dice el Rambam, si tiene una baranda alrededor, esto ya constituye un espacio independiente y uno puede rezar parado desde ahí. Si está rodeado por una pared por todos sus lados, a pesar de que no tenga 4 codos, entonces está permitido rezar desde él. ¿Por qué? Porque su altura no se distingue. Porque la persona ha creado un piso para sí mismo, ha creado una especie de piso para sí mismo. Y esto, pues, en la tradición, especialmente española portuguesa, desde ahí es de donde reza el Hasán. El Hasán reza desde la Bamá. Pero simplemente yo pararme en una silla para rezar, o pararme en un ladrillo, o pararme en algo muy alto, no es aconsejable. Nadie depende. Si la persona entiende lo que dice, uno puede rezar la midá muy rápido. Mientras la persona pueda tener cabaná rezando rápido, bien. Marco, no hay una tradición sefaradí, hay muchas tradiciones sefaradí. Hay marroquí, hay iraquí, hay mizrají, hay turca, hay española portuguesa. El mundo sefaradí no es unificado, a pesar pues de los cuentos que le eché uno en el Facebook. Todos los sefaradís hablan ladino. Cuentos, mentira. La mitad del mundo sefaradí no entiende ladino. Hablan inglés, hablan portugués, hablan holandés. Este fetichismo con el ladino. El ladino es la lengua de los judíos sefarditas orientales, turcos, otomanos, ¿cierto? Sirios, Eretz Israel, de Turquía, de Grecia. No que no suena una linda lengua, el ladino es bellísimo, pero a mí hay gente que me escribe, muestra lengua, me mandan pues mensajes de Facebook en ladino, yo no sé ladino. No me impresiona. No, ok. Alajá 8. Haomanin shehayu osin berosh hakotel. Y esto nos prueba que había gente, yo creo que la mayoría de la gente, al menos no iba a la sinagoga los días de semana, al menos los días que no fueran lunes y jueves. Estamos aquí hablando de los trabajadores que están en un andamio o encima de un muro.
gente que está trabajando. Vejiguías de mantefila, y llega el tiempo de rezar. Y Ordín le mata un mitpalelín. Tienen que bajarse del árbol o del muro para rezar. De Josrín le melachtan y luego vuelven a su trabajo. Pregunta. ¿Esto es lo mismo con el Shema? No, el Shema, recordemos, puede decirse, la gente que está trabajando en un árbol, en un andamio, puede decir el Shema arriba. La tefilá yo tengo que bajarme. Alguien que está trepado en un árbol de olivos o en un árbol de higos, que son tremendamente difíciles de escalar, son árboles tremendamente enredados, que son muy difíciles de bajar. Mitpalelim bim koman, rezan en la copa del árbol, porque es mucha molestia bajarse de tales árboles. Y aquí lo que nos preocupa es que la gente le esté robando a su empleador. ¿Cierto? Bueno, si yo me puedo tomar 5 minuticos para rezar en la mañana, especialmente si estoy en break, bien. Pero la gente no, o sea, los rabinos tampoco querían que no, me tomo un tinto, me fumo un cigarrillo, me bajo del árbol, rezo la mitad 30 minutos, me pongo los tefilín, me quito los tefilín. O sea, a uno le están pagando es por trabajar, no por rezar. Y acá, Javerín, se muestra claramente que los rabinos entienden la necesidad de que la gente pues tenga que trabajar y rezar a la vez, y el que gana es el patrón. O sea, la gente debe rezar lo más rápido posible para poder volver a su trabajo. Umahen mitpalelin, ¿qué es lo que deben rezar? Imhayu osin beseudatan bilvad mitpalelin shalosh tefilot al teisha esere berajot. ¿Cierto? Si están trabajando por su comida, ¿cierto? Es gente que simplemente está trabajando por su comida. Rezan las 3 velas, o sea, rezan ya sea Shaharit, Arbit o Minja, rezan las 19 bendiciones, es decir, rezan toda la mida. Hayubosim Bisharan, si la gente lo está haciendo es por dinero, por su salario. Mit Palelin Havineino, las personas están obligadas a rezar la versión recortada de la amida. ¿Para qué? Para poder volver a su trabajo lo más pronto posible y no robarle a sus empleadores. Benka juvenka, en ambos casos, ein yoredin lifnei hateiva, ve'ein nosein et kapeihen. En este caso, así haya un minyan, ¿cierto? Tenemos todo un gran minyan de gente trepada en los árboles, recolectores de aceitunas o de higos. En ese caso, no se hace repetición de la amidad y la gente que son kohanim no hacen birkat kohanim. O sea, la gente simplemente reza y siguen. Preguntas. La versión corta de la amidad aparece en algunos sidurim, pero la mayoría de los sidurim no la incluye. En mi opinión, hoy que todos somos alfabetos, ¿cierto? Hoy que todos sabemos leer, no hay tanta necesidad. O sea, lo que una persona leyendo su sidur se va a demorar un minuto y medio más rezando las 19 bendiciones que rezando Javineinu. En mi opinión no se justifica. En el mío todavía no está. Rubén, no entiendo la pregunta. Yo no tengo que rezar en el piso. Yo lo que no puedo rezar es 30 centímetros por encima del piso. O sea, tú puedes rezar en la 4ª planta, tú puedes rezar en un penthouse, tú puedes rezar encima de la Torre Eiffel. Tú lo que no puedes es estar parado en una silla.
¿Ok? Tú puedes rezar en la cuarta planta sin problema. En mi opinión, no, hoy en día que la gente sabe leer, no hay justificación para hacer Jamineinu. O sea, verdaderamente es un minuto más corto. Y sus ventajas propedéuticas no son tan grandes. ¿Preguntas? Ok. La sexta condición, Hashvayata kol keitzad. La persona tiene que tener una voz nivelada. Lo yahbia kolo bitfilato. Una persona no debe rezar en una voz muy alta. Velo yitpalel belivo. Igualmente la persona no debe rezar mentalmente en su corazón. Ela mejateja de varim bisfatab, sino que la persona debe pronunciar las palabras con sus labios, umashmia leosno belahash, y debe pronunciar las palabras de la tefilá lo suficientemente duro para poder oírlas la persona misma, pero no para que otros la oigan. Ese es el volumen ideal para la tefilá. ¿Cierto? Que yo pueda susurrar las palabras y oírlas yo mismo, pero que si una persona está al lado mío no las pueda oír. Velo yashmia kolo ela imken hayajole. Una persona no debe rezar en voz alta a menos de que esté enfermo. ¿Cierto? Susurrar requiere energía. Susurrar requiere energía, te requiere bastante energía. si yo estoy enfermo, si estoy muy débil, simplemente puedo rezar en voz alta. O sheino yahol lejavenet libo, una persona que no puede concentrarse. Por ejemplo, mi chiquita está viendo Dora la Exploradora y tiene la televisión a full. Y yo decido en mal momento comenzar a rezar y resulta que no me puedo quitar ahí Adora la Exploradora de los oídos. ¿Me es permitido rezar un poco más duro para poder concentrarme? Sí. Idealmente el volumen en el que se hace la tefila es suficiente para que yo lo pueda oír, pero una persona que esté al lado mío no lo pueda oír. Haréis de mutar. En el caso que la persona necesite elevar el volumen para poder concentrarse, mejor. Mientras esta persona no esté en un cajal, mientras una persona esté solo, para concentrarse puede rezar más duro, pero si la persona está en quejilá, si la persona está rezando con otros, no está permitido rezar en voz alta. ¿Para qué? Para que la otra gente, ¿por qué? Porque la otra gente entonces se distrae. ¿Ok? Y Marco, ¿escuchaste la clase anterior de Te Pusiste al Día? Entonces sabe la respuesta. Una persona, si está enferma, puede rezar sentado, acostado, en cualquier posición. Danilo, me repite la pregunta sobre los dos sidurim, no entiendo la pregunta. Y no entiendo la pregunta de la familia Oviedo Fernández. Carlos, ¿cuál es la diferencia de rezar en el idioma de su país, el hebreo? Halágicamente ninguna. Yo puedo rezar en español, en hebreo, en alemán, en suajili, en esperanto,
en cualquier lengua que yo entienda. Ahora que el hebreo tiene un inmenso peso histórico, cultural, simbólico, ciertamente, pero halágicamente, si yo rezo en español, igual cumplo mi obligación de rezar. Sigo sin entender, Danilo. ¿Cómo así? Parte de la boda. No entiendo, no entiendo de qué estás hablando. Y familia Oviedo, ¿cómo así que está prohibido repetir las mismas palabras? No, es una obligación decir las mismas palabras. La amidad no cambia. ¿La amidad debe ser en hebreo? No. Halágicamente yo puedo rezar en cualquier idioma. Si el Shema, que son las palabras mismas de Dios, ¿cierto? La amidad se la inventaron los rabinos. La amidad se la inventaron los rabinos. Como ya es, como estudiamos en el primer capítulo de Hilhot Tefilá, esto fue una composición de los sabios de la Gran Asamblea, para que todo el mundo pudiera rezar con elegancia, con elocuencia. Si yo puedo decir el Shema en cualquier idioma que yo entiendo, y esas son las palabras mismas de Dios. Las palabras de los rabinos, que son palabras de los hombres, se pueden también decir en cualquier idioma. Ahora, que el hebreo tiene un valor cultural, simbólico importante, lo tiene. Que en mi opinión es preferible rezar en hebreo que rezar en español, ciertamente. ¿Ok? Y lo mismo se aplica a la pregunta de Nadine, que es, cada comunidad tiene su tradición musical que se llama en hebreo nosaj. ¿Cierto? Es el sonsonete, la música, la melodía que se utiliza para las diferentes verajot. Ciertamente es preferible rezar con nosaj. O sea, el nosaj me dice, el nosaj de Shabbat es distinto al de la semana, el de las fiestas es distinto al de Shabbat, el de las altas fiestas es distinto a las de las otras fiestas. Musicalmente me ubica, me ayuda a concentrar. Es preferible rezar con nosaj. Igual, si yo, mi educación judía todavía está en un nivel tan pobre que yo lo único que puedo hacer es rezar en español, leyendo las palabras sin cantarlas, eso igual cumple mi obligación de rezar. Ahora, las comunidades emergentes, mi consejo es el siguiente. En el mundo de las comunidades emergentes hay, como dice mi amigo Boaz Fariñas, hay arroz con mango. Hay mucha confusión. Somos sefaradín con N. Así, sefaradín hasídico ultraortodoxos, marroquí, lituanos, Chabad. Y la gente no sabe. ¿Ok? La gente, la verdad, no sabe. Si una comunidad se sienta y decide, bueno, nosotros vamos a ser sefaradís. ¿Okay? El mundo sefaradí es amplio. ¿Cierto? Decir sefaradí es como decir colombiano. Colombia hay costeños, cachacos, paisas, caleños, llaneros. Hay mucha diversidad. Entonces, elegir una tradición dentro del amplio mundo y decir, este va a ser nuestro nosaj y respetar ese nosaj. Esa es una opción. La otra opción, que es una opción que muy pocas comunidades a veces sienten que tienen el derecho, es justamente lo que estaba diciendo, es lo que estaba diciendo Franklin, que es, si yo no tengo un nosaj particular,
inventarme el propio, pero ser consistente. O sea, inventarse, o sea, el Nosaj tiene que ser consistente. Así vamos a rezar en Shabbat, así tenemos que rezar todos los Shabbatot. Depende. También aquí hay una cuestión de Minhag HaMakom. Yo pertenezco a una sinagoga ashkenazí. La sinagoga donde yo rezo todos los días, todos los Shabbats, es la sinagoga de mi señora. Esta es una sinagoga que sigue el Nosaj ashkenazí. Ese también fue el Nosaj en el que yo fui entrenado en mi yeshiva. Entonces yo por lo general rezo Nosaj Ashkenaz. Danilo, no tiene nada de malo. O sea, esa pendejada que tiene la gente, súper sefarditas. La gente no sabe ni siquiera qué es súper sefardita. La gente mezcla marroquí con iraquí, con turco y creen que hablan en ladino. Esta es una sinagoga ashkenazí, totalmente ashkenazí. La mayoría de la gente es polaca. Tiene sus nusach, y se respeta, y ahí es donde yo rezo. Yo cuando rezo solo, porque tengo una afinidad con él, utilizo el Nosaj español-portugués, que es el que más me gusta. Me gusta por cuestiones ideológicas, porque no es cabalista, porque no suena que yo simplemente no tengo el entrenamiento musical en Macamot para poder hacer la cosa, pues, la cosa árabe marroquí o iraquí. Entonces, todos los nusajim son bellos, todos los nusajim son respetables, no hay uno mejor que el otro, no hay uno más auténtico que el otro, porque especialmente todos son en evolución, ¿cierto? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que es la comunidad judía más grande del mundo, aún más judíos que Israel acá en Estados Unidos. Hace 40 años todo el mundo rezaba en Ashkenazes, ¿cierto? ¿Cierto? Y hoy, 30 años después, 40 años después, por la influencia del sionismo, todo el mundo pronuncia hebreo israelí, es decir, hebreo sefaradí. Pero la melodía es ashkenazí. Los nusajot cambian, evolucionan porque las comunidades evolucionan y eso es bello y es respetable. No, Javerim, en América Latina, o sea, con todo el respeto a la gente que tiene una imaginación muy fecunda, los Anusim no tenían un Nusaj. ¿Por qué? ¿Y saben cómo les pruebo esto? Porque los Anusim no hablaban hebreo. Lo primero que se les olvidó fue el hebreo. Lo primero que se les olvidó fue el hebreo. Antes tenía tal vez melodías, pero un nusaj, o sea, un nusaj es una tradición musical profundamente compleja. Por eso es que hay hazanim. Por eso es que hay hazanim, gente que dedica su vida a entender los intríngulis y las complicaciones de cada nusaj entonces, o sea, lo creo lo mejor es buscar algo con lo que yo me puedo identificar, que sea fácil de aprender, y eventualmente las cosas van fluyendo. Preguntas. Una persona que reza en hebreo y no entiende lo que dice, cumple con su obligación. Jacob, en mi opinión, no. ¿Por qué? Porque el español, o sea, no necesariamente. La tradición española portuguesa aparece en el siglo XVII. Hoy no hay ninguna comunidad en el mundo
ni en Marruecos, ni en Irak, ni en Turquía, ni en España, ni en Nueva York, que rece como rezábamos en 1492. Ninguna. O sea, si ustedes quieren ver cómo se rezaba en Sefarad en el siglo XIV, entonces hay un libro muy útil para este propósito que se llama Sefer Abu Dirham, lo cual desafortunadamente es un error. El tipo se llamaba Abu Dirham, el libro del Abu Dirham de David Abu Dirham. Es una explicación detallada de cómo era el Nosaj HaTefilá de las comunidades españolas en Sefarad en el siglo XIV. Y hoy no hay ninguna comunidad en el mundo que siga el Abu Dirham 100%. Las comunidades españolas portuguesas sacaron toda la Kabbalah. Bueno, prácticamente toda la Kabbalah de la liturgia. Dejaron el Lejado de milagro. Creo que incluso muchas comunidades no cantaban el Lejado y hasta ahorita es que comienzan a cantar el Lejado. En la tradición turca le metieron Kabbalah, pues todo es Kabanot y Leshem Yehud Kuchabrihush Hinte y de aquí para allá y que la Navekoach y que esto y que lo otro y cada vez 10,000 salmos y que el Tikkun Lea y que el Tikkun Hatzot. Eso también son adiciones que no se hacían en España en el siglo XIV. Entonces, si la gente verdaderamente lo que quiere es rescatar cómo rezaban en el siglo XIV, les va a tocar hacer trabajo de manuscrito, les va a tocar estudiar muy bien el Sidur del Rambam, el Sidur del Abu Dirham, el Sidur de los Geonim y crear su propio Sidur y de cierto modo ser conscientes de que cuando ustedes terminen esa labor, nadie en el mundo va a rezar como ustedes. O sea, esto puede ser algo profundamente que emociona a la gente. Estamos rescatando el Nosaj de nuestros ancestros. Beseder, hay cosas mucho más urgentes, en mi opinión. Aprender hebreo, aprender alajá, construir comunidades. Rezar como rezaba la gente en el siglo XIV, aunque es loable. O sea, la gente que quiera ser verdaderamente consistente con eso. El Rambam tiene un sidur. Al final de Hilhot Tefilá aparece todo un sidur. Y eso era como rezaban en España en el siglo XIII. Pero pues les va a tocar, y es hasta cortico y chévere y escueto, pero por ejemplo les va a tocar olvidarse del Lejado Di. El Lejado Di aparece en el siglo XVI. Entonces, a mí todas estas cosas de cuál Nosaj es más idóneo, al comienzo la verdad me entusiasmaban, hoy en día me tienen sin cuidado. Si una comunidad emergente de Sefaradim quiere ser Ashkenazí, Gesund Hei, Baruch Hashem. Si eso es lo que les mueve, si eso es si esa es la forma de rezar en la que ellos se sienten identificados, perfecto. ¿De dónde sacas, Marco, que mi sidur no tiene lejado de mi sidur? Tiene lejado de. Mi sidur de Shabbat tiene muchas cosas cabalísticas. Mi sidur de Shabbat, yo creo que propiamente ni siquiera es español-portugués porque tiene tanta cabala. En una segunda edición voy a hacer un poquito más, menos penoso con eso de quitar cosas cabalísticas. Pero en general, o sea, esta es la riqueza litúrgica del pueblo judío. Cada comunidad busque el modo de rezar con el que se identifique, con el que se pueda comunicar. O sea, lo importante, Javerim, es comunicarse con Hashem. Si esto es a través de melodías ashkenazim, beseder. Si les gusta fantástico. Si quieren meterle ritmo así, métanle su ritmo ahí caribeño.
Lo importante es que esto les permita comunicarse con Hashem. El rezo Anabejoaj es súper cabalístico. Ok. ¿Preguntas? Un segundito, quiero saber exactamente. Ok, tenemos unas 8. No, ok. Alajá 10. Keria Keitzad. ¿Cómo son las genuflexiones? ¿Cómo son las venias que se hacen durante la tefila? Hamid Palel, Corea, Hamesh, Keriot, Behol, Tefila, Tefila. Hay 5 puntos en la tefila donde uno debe hacer una venia, una genuflexión. Bibrajá Rishonah, Bitjilao Basof, en la primera verajá al comienzo y al final, Ubehodaya, Bitjilao Basof, y en la penúltima verajá, en la verajá en la que uno agradece a Dios, ¿cierto? El Hatov, Bitjilao Basof, al comienzo y al final, Shegomer HaTefilá, y cuando la persona termina la tefilá, Corea uposea shlosh pesiot de Ajorav, Kshehu Kore. La persona debe hacer una venia y dar 3 pasos hacia atrás mientras la persona está postrada. ¿Ok? Venoten shalom mismol atzmo, la persona hace una venia hacia la izquierda, veajarkach miyimin atzmo, y luego da una venia hacia la derecha, veajarkach magbia rosho min akriya, y luego levanta la cabeza de la venia. Esto por lo general va acompañado del verso Ose shalom imromav, Huya ase shalom aleinu, veal kol Israel. ¿Ok? La verajá que viene antes del agradecimiento es la verajá por el servicio, por la boda. Ukshehu zokef bashem. Cuando la persona se endereza, debe enderezarse cuando pronuncia el nombre sagrado. Entonces, ok. Estas son 2 tradiciones. Si yo voy a hacer ok, al comienzo, Baruch, luego en Atá es doblando las rodillas, luego hago una genuflexión. Atá. Y luego me enderezo. Para el nombre sagrado. ¿Ok? Esta es una forma de hacerlo. En la tradición española portuguesa, por ejemplo, uno no dobla las rodillas, sino que simplemente hace una venia en Baruch Atá y luego se endereza para cuando dice el nombre de Hashem. Entonces, ¿en qué momentos de la tefilá se dice esto? En la mitad. Entonces, como cuando comenzamos, Baruch Atá Adonai, en la primera verajá, ¿ok? Y luego Baruch Atá Adonai, Magen Abraham. Y en el resto de la mitad no hacemos genuflexiones. He visto mucha gente que comienza, que cada vez que dicen Baruch Atá Adonai, ¿cierto? Doblan las rodillas y hacen la venia. No, esta genuflexión solo se hace al comienzo y al final de la primera verajá.
y en la penúltima verajá. En la penúltima verajá, si ven que aquí no hay ninguna nota de que uno hace genuflexión, la penúltima verajá es Hoda'a. Entonces, al decir Modim, yo hago una venia hacia adelante y luego cuando termino esta verajá, Baruch Atah Hashem, Hatov Shimcha, Ulchana Eleodot. Jacob, 5. Al final, cuando yo termino la verajá, hago una venia, doy 3 pasos hacia atrás, izquierda, derecha y luego me pongo de pie. Esas son las 5 venias que se hacen durante la tefilá. Velama noten shalom lismolot gilá, porque la persona hace una venia hacia la izquierda primero. Mipnei shesmolo hiyamin shekeneget panav, porque la izquierda mía es la derecha de una persona que me está mirando a mí. Klomar shehu omed lifnei hamelech, cuando yo estoy frente al rey, noten shalom leyamin hamelech, leachar kach lismol hamelech. Primero hago una venia hacia la derecha del rey, es decir, hacia mi izquierda, y luego hacia la izquierda del rey, que es la diestra mía. Y los sabios establecieron que uno debe terminar la tefilá como si se estuviera despidiendo de un rey. Es decir, estoy haciendo una gran genuflexión, en Shabbat, claro, ¿por qué? Porque la primera y la penúltima verajá se hacen siempre. En Shabbat, en Yom Kippur, ¿cierto? La primera verajá y las últimas 3 siempre son iguales. Son el pan del sándwich, exacto. Lo de los 3 pasos hacia adelante es una costumbre también, que la persona se debe estar poniendo en presencia de Dios. ¿Ok? O sea, es un minhag aceptado. Y ahora, Marco, hay 2 escuelas. Hay 2 escuelas sobre cuál es la forma correcta del cuerpo, de tener el cuerpo mientras uno reza. Una escuela que es seguida en la tradición alemana, en ciertas tradiciones españolas portuguesas, es que todo movimiento es distractor. Y yo, por lo tanto, debo mantener el cuerpo lo más quieto posible para no dañar mi concentración. Hay otra tradición igualmente válida, bastante común entre los Hasidim, que dice que cuando yo rezo, todo mi cuerpo debe venerar a Dios, ¿cierto? Los salmos dicen, Kolatz motai tomar nami jamoja. Todos mis huesos dirán quién es como tú. Y que la persona, al rezar debe mover el cuerpo hacia adelante, hacia atrás, debe temblar. Cuestión de gustos y cuestión de tradiciones. A mí moverme a veces me ayuda a concentrar, a veces no. No es necesaria. No es necesaria. Lo de los pasos hacia atrás y hacia la derecha, ¿de cuál pie se comienza? Eso todo es Kabbalah. Creo que es el pie izquierdo. Eso aparece en el Shulchan Aruch, pero pues yo no le presto atención. ¿Cuál pie es el lado bueno? A mí eso pues no me entusiasma.
¿Cuál mano primero se coge la natalá para hacer netilat yadayim? El Rambam, como ven, dice 3 pasos hacia adelante, 3 pasos hacia atrás. No dice que el pie derecho y el pie izquierdo, porque el pie derecho es de mala suerte. A pesar de que el Shulchan Aruch codifica con qué pie debe comenzar uno, no nos olvidemos que Yosef Karo era cabalista, ¿cierto? Y que muchas costumbres cabalistas entran a la normatividad de la halajá a través del Shulchan Aruch. El Rambam no es cabalista, el Rambam no sabía que era cabalá, el Zohar no se había publicado cuando el Rambam vivió, el Zohar no se había escrito cuando el Rambam estaba vivo, y por lo tanto él desconoce todas estas tradiciones y de cierto modo pues nos permite una mayor flexibilidad con eso. Ahora, el hilo de Baruch Shemo, me extraña que hagas esta pregunta porque ahí está bien clarito en el Sidur Kol Tuv Sefarad en las notas. Esto solo es para la repetición de la amida. Uno solo debe decir Baruch Shemo para una verajá de la cual uno ya está exento, uno ha cumplido ya. Entonces, en la repetición de la amida, cuando el Hassan repite la vera, o la Hassan repite la amida, si yo ya recé la amida, yo ya cumplí mi obligación. Entonces, cada vez que oigo Baruch Ata Hashem, el nombre de Dios, digo Baruch Shemo. Es una forma de no dejar pasar la verajá en vano. Si yo llego tarde a la sinagoga y estoy oyendo la verajá, y es una verajá que yo no he dicho todavía, no he descargado mi obligación, no he rezado, entonces yo no puedo decir Baruch Shemo. ¿Ok? Más que en la más que en la amidad, el problema con Baruchu Baruch Shemo es especialmente con las bendiciones del Shema. ¿Por qué? Porque en las bendiciones del Shema la mayoría de la gente todavía no las ha cumplido. O sea, yo estoy leyendo con el Hassan. Baruch Ata Hashem, y los Hasanim a veces causan el problema porque hacen una gran pausa. Baruch Ata Hashem, esperando ahí el Baruch Shemo. Namari Barabim. Yo estoy en la obligación de decir amén, pero si yo no he cumplido, si yo no he dicho esa verajá para mí mismo, yo no puedo decir Baruch Shemo. ¿Ok? Lo mismo con el Kiddush. Si yo, por ejemplo, en las sinagogas Ashkenazim, es una costumbre muy extendida hacer el Kiddush el viernes en la sinagoga. Lo cual no es una costumbre sefaradí. Entonces, si el Hassan sube y hace el Kiddush, yo oí ya Kiddush, digo amén, yo ya cumplí mi obligación de haber oído el Kiddush. Y si voy luego a la casa y mi esposa está haciendo Kiddush o alguien más está haciendo Kiddush, yo puedo decir, Baruch Ata Hashem, Baruch Shemo, Bore Peri Hagefen, y perfectamente puedo decir Baruch Shemo. Pero si es la primera vez que yo oigo esta verajá, yo no puedo decir Baruch Shemo. ¿Ok? Ahora, yo estoy obligado a decir amén. Pero Baruch Shemo solo digo cuando yo ya he cumplido mi obligación. Perfecto. Alajá 12.
Kola keriota eilu, todas estas genuflexiones, Sarik sheikra bahen ad shetekpakpeku kol juliot shebashidra veyase kakeshet. De acuerdo al Rambam, todas estas genuflexiones debe hacerse para que todos los huesos de la columna estén doblados y formen un arco. De acuerdo al Rambam, las genuflexiones tienen que ser genuflexiones verdaderamente pronunciadas. Ve'im shacha me'at vetzier atzmo, ¿cierto? Si la persona... Buenas noches, Javerim. Y se ve que la persona está haciendo su genuflexión con toda su fuerza, Eino Hoshesh. O sea, así se vea exagerado, es posible. O sea, es posible. El Rambam es bien gráfico en que esta debe ser una genuflexión donde toda la columna vertebral quede arqueada. Carlos, así. Oh. No, sí, o sea, no se acostumbra. No se acostumbra decir Baruch Hu, Baruch Shemo. Baruch Hu, Baruch Shemo es algo que se dice para yo reconocer, tú estás haciendo una verajá que yo ya hice. No voy a dejar pasar la verajá en vano, voy a decir amén, ¿cierto? Bendito eres tú, Hashem, bendito él y bendito su nombre. ¡Yay! ¡Viva Hashem! Pero si el Hassan está cumpliendo mi obligación, yo debo estar concentrado en las palabras del Hassan. La prostración, ¿cómo es? Después de levantar la cabeza de la quinta prostración, es decir, al terminar la amidá, Yoshev la Aretz, la persona se debe sentar en la tierra, Venofel al panav arza, y debe poner su cara en el piso. Umithanen bekol tahanunim sheritze, y la persona debe hacer todas las súplicas que quiera. Esto es lo que se llama tahanun. Eso es lo que se llama tahanun. ¿Tahanun qué es? Tahanun es la oración que hay días donde no se hace Tahanun, por ejemplo, todo el mes de Nisan que acaba de pasar, no se hace Tahanun. En los días de fiesta no se hace Tahanun, pero Tahanun solía ser el sitio donde yo le pedía a Dios por mis cosas, ¿cierto? Peticiones espontáneas. Eventualmente, todas las tradiciones, todos los Noshaot, esto les dio cosa, les dio yeyo, les dio miedo, pues, ¡ay, la gente está rezando de manera espontánea! ¿Qué vamos a hacer? Y crearon una liturgia para Tahanun. Ustedes abren hoy todos sus sidurim y ahí tienen Tahanun, 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 Tahanun. Originalmente el propósito de Tahanun era que la gente pudiera verdaderamente pedirle a Dios lo que estaba en su corazón. Y yo, por lo tanto, a veces reivindico mi derecho de no decir lo que está en el sidur. Y si ustedes se dan cuenta, tal vez esta es una de las áreas donde hay más diversidad litúrgica en el pueblo judío. O sea, la midá se parece entre los marroquíes y los sefaradíes y los españoles y los ashkenazim. Tiene la misma estructura. El Shema, por supuesto, es idéntico. Baruch Sheamar es muy parecido. Ishtabach es muy parecido. O sea, la liturgia mal que bien es reconocible. Pero en Tahanun todo el mundo hace lo que se le da la gana. Los ashkenazim hacen el Salmo 4, los sefaradíes hacen el Salmo 67, los yemenitas hacen esto, los otros hacen una selección de salmos. Y esto lo que nos demuestra es que todo esto es tardío. Todo esto son inventos de hace 5 siglos, de hace 4 siglos. Se lo inventaron la gente que hizo el Sidur Scroll hace 10 años. Añadieron más salmos, Tahanun más largo.
En mi opinión, esto no es la forma correcta, o sea, no era la forma original de hacer el Tajanún. El Tajanún era simplemente pedirle a Dios mis necesidades. De acuerdo al Rambam, así era que se hacía Tajanún. Yo me acostaba en la tierra, cara al piso, manos extendidas, pies extendidos. Esto hoy en día solo lo hacen los yemenitas baladí y algunas personas así furibundos, seguidores del Rambam. Si ustedes buscan en YouTube los videos de un muchacho que se llama Omed Yashar, van a ver, él reza, él es bastante apasionado por tratar de reivindicar la forma de rezar del Rambam. Él dice que todas estas genuflexiones eran verdaderas prostraciones, como hacen los musulmanes, y que esta Hishtahawaya era una verdadera prostración total. Hoy en día la mayoría de las comunidades judías no sigue al Rambam literalmente en esto, sino que la gente se hace, se sienta y se recuesta sobre su brazo y recitan Tajanún. ¿Ok? Hay una diferencia entre los sefaradim y los ashkenazim al respecto. Los ashkenazim dicen que uno debe hacerlo sobre el brazo donde uno no tenga tefilín. Los sefaradim dicen que uno siempre debe hacerlo sobre el brazo izquierdo, así tenga puestos tefilín. El Rambam no había sobre el brazo, era ponerse, era acostarse totalmente en el piso cara a la tierra. Jacob, no existe el Nosaj español y el Nosaj portugués, son una sola cosa. Es el Nosaj hispano-portugués, que es más bien el Nosaj de las comunidades sefaradíes de Ámsterdam, Londres y Nueva York, y las Antillas. Todas estas genuflexiones. Es más, venga, les muestro el video de este muchacho. Porque verdaderamente, o sea, yo estoy convencido de que esto es lo que el Rambam verdaderamente decía. La quería dicha en las genuflexiones son sobre las rodillas. Ya les voy a mostrar. Kidá, cuando se hace una venia, debe ser hacia sobre la cara. Hishtahawaya y la prostración de Pishut Yadayim Vereglaim es extender las piernas y las manos mutal al panav al haaretz, hasta que la persona esté completamente prostrada sobre la tierra. Ok, screen sharing, no. Ok, Tito, ya busco este video de este muchacho. Ya lo encontré, ok. ¿Sí lo ven? Ok, vayan y visiten. Ok.
Eso es lo que decía el Rambam que uno debía hacer. Ahora, ustedes pueden inmediatamente hacer la pregunta obvia, pero Rab, así es que rezan los musulmanes. ¿Ok? Sí, esa sería una observación correcta, pero recordemos que el Islam, ¿de dónde salió? ¿El Islam de dónde salió? El Islam, como el cristianismo, salió del judaísmo. O sea, Medina, que es la ciudad a la cual Mohammed se escapa, era una ciudad prácticamente judía, donde vivían varias tribus nómadas judíos, no nómadas, seminómadas, los Banu Qurayza, había varios, o sea, la presencia judía en la península arábiga en los tiempos de Mahoma era muy profunda. Y para mí es perfectamente creíble que los musulmanes tomaron su forma de rezar de nosotros. Ahora, eventualmente, ¿qué pasó? Cuando el Islam se vuelve verdaderamente algo ya más extendido, esta forma de rezar se volvió poco popular. ¿Ok? Yo no rezo así, o sea, como yo lo he intentado, o sea, ciertamente no lo haría así en mi sinagoga. Lo he intentado en privado algunas veces, es interesante. Pero de nuevo, yo no soy tan atavista, pues, para tratar de rezar exactamente como rezaba. O sea, históricamente me parece que es convincente el argumento de este muchacho de decir que así era la tefilá en la época del Rambam. El hijo del Rambam, Abraham Ben Rambam, decía que uno debe rezar descalzo también. No, sí, el Rambam no era una persona o sea, para el Rambam el judaísmo era la religión original de la humanidad. Entonces, que los musulmanes también lo están haciendo, pues es obvio. Claro que sí, pues todo el mundo, todas las religiones vienen del judaísmo eventualmente. Hoy, en la mayoría de las comunidades, la gente no reza así. Y estas genuflexiones se hacen más o menos así, como ya les dije. De nuevo, cada comunidad tiene sus prácticas. Si usted, o sea, mi consejo es que si ustedes todavía no han encontrado una forma totalmente cómoda de rezar, que intenten esto, a ver qué tal les parece. Pero pues si van a hacerlo como comunidad, pues van a tener que atenerse, a las consecuencias de que pues, la gente los va a criticar y va a decir, eso es musulmán, es caraíta, es esto, y pues ustedes suficientes problemas tienen en sus comunidades antes de tener que lidiar con estas acusaciones, pero pues si esto es algo importante, ciertamente el Rambam aquí les está dando un buen precedente. Si eventualmente ustedes deciden que esta es la forma en que su comunidad quiere rezar, si Danilo tiene la razón, es necesario tener alfombras. O sea, estas prostraciones no deben hacerse sobre el piso o sobre piedra o sobre baldosa, sino que deben alfombrar como en efecto. O sea, los caraítas rezan de esta manera. Los caraítas rezan de esta manera y por eso todas las sinagogas caraítas son alfombradas. Ya vamos a ver en uno de los capítulos de Hilhot Tefilá, donde el Rambam habla de las diferencias entre las sinagogas de Oriente y las sinagogas de Europa. ¿Cierto? En Europa ellos tienen bancas, en el Oriente nosotros nos sentamos en el piso en alfombras. ¿Ok? Entonces, cada comunidad sigue sus propias costumbres. O sea, nosotros, Averín, mal que bien somos gente occidental,
que se sienta en sillas. O sea, en general, esa es nuestra tradición. Nosotros somos más europeos que cualquier otra cosa en muchos aspectos. Ciertamente en los aspectos religiosos, en nuestras sensibilidades religiosas. Y hay muchas de estas cosas que a mí, a pesar de que el Rambam le diga me suenan, me parecen raras. Cada cual pues es árbitro teniendo esta información de poder decidir. Pero bueno, esta es la información. Familia Oviedo Fernández, esto lo cubrimos con bastante bien hace 2 clases. La gente tiene que ponerse al día. Javerim, si pierden una clase, por favor vayan y escuchen las grabaciones. Todas están en la página. Lo único que un día después simplemente presionan el link y les aparece una cosa que dice View Recording, ver la grabación y pueden oír toda la página. Por favor, ponerse al día. Ok. Cuando la persona está en esta prostración total después de la oración, hay gente que hace kidá, es decir, poner la cabeza en el piso, hay gente que se extiende completamente en el piso. El único sitio donde yo puedo hacer prostración completa sobre piedras, de aquí ve lo que dices tú, Danilo. El único sitio donde uno puede hacer prostración sobre piedras es en el templo. Como Shebiarno Behiljot Abodazara, como explicamos en la Salahot de idolatría. Ve'ein Adam Hashuv Rashai Lipol al Panav. Ela imken hu yodea beatzmo sheutzadik Yehoshua. Este es uno de los argumentos que la gente esgrime hoy para que no hagamos justamente lo que está haciendo este muchacho en el video. Y es que una persona importante no debe postrarse en el piso a menos que sepa que es un sadik como Josué. Avalmatehu panav me'at. La persona simplemente inclina su cabeza un poco, y no pone su cara en el piso. Umutar le Adam le hitpalel bemakom ze belimpol al panav bemakom ajer. Una persona puede rezar en un lugar y hacer su hishtahavaya, su prostración en un sitio distinto. En el cótel no se hace porque nadie, o sea, hoy el porcentaje de los judíos en el mundo que reza de esta manera es mínimo. El mínimo. Verdaderamente se reduce a un grupo muy reducido de yemenitas, y no todos los yemenitas, y a un grupo de Talmidei Rambam, cierto, de gente así supremamente furibundos, seguidores del Rambam en todo aspecto. Yo creo que si ustedes hacen esto en el cótel, más bien les acaban echando piedra. Desafortunadamente. 16. Minhag Pashut Bekol Israel. Es una costumbre extendida en todo el pueblo judío. She'ein nefilat panim beshabatot ubemoadot. Que no se hace tahanun, que no hacemos esta prostración para pedir por nuestras necesidades en Shabbat o en las fiestas. Velo Rosh Hashanah, y no en Rosh Hashanah. Velo Rosh Hodashim, y no en Rosh Hodesh. O Hanukkah o Purim, o en Hanukkah o Purim. Velo minha shel arbei Shabbatot veyamim tovim. Y no en minha antes de Shabbat o antes de un día de fiesta. Velo arbit shebechol yom. Y no en arbit de todos los días. Hay algunos individuos que hacen tahanun en arbit también. Esto hoy en día prácticamente nadie lo hace. No conozco la primera persona que lo haga. Ubeyom hakipurim bilvad. En Yom HaKippurim, noflim al pneihem bechol tefilot tefilá. En todas las tefilot se hace tahanun. ¿Por qué? Porque es un día de petición, de súplica y de ayuno. Hasta aquí el 5º capítulo de Giljot Tefilá. Javerim, preguntas. En Aleinu, bueno, en Aleinu dice Anachnu Korim, nosotros nos arrodillamos y nos prostramos.
pero el aleinu no es una obligación. O sea, sí es la costumbre hacer una pequeña inclinación en el aleinu, pero el aleinu no entra al sidur sino hasta el siglo XII o XIII. O sea, el sidur de todos los días. Aleinu originalmente era un poema de Rosh Hashanah. ¿Ok? Marco, ¿cuándo? O sea, no nos ponemos los tzitzit sobre el corazón en varias oportunidades. Antes del Shema, para que esta mitzvah esté sobre nuestros corazones. Leonardo, esa pregunta ya la respondí. Ok, Javerín. Laila.